Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sus siglas PNUD, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestro seminario Agenda 2030, con esta primera sesión que es la Agenda 2030, el cual tiene como objetivo sensibilizar a las personas participantes sobre las implicaciones del desarrollo sostenible y su promoción a través de la Agenda 2030. Agradecemos el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en la sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales. Esperamos que sea de su utilidad la información y las herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Muchísimas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED, me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. De igual forma, me permito presentar al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización del INAFED. Por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, me permito presentar al maestro Fiodor Rodríguez Mancebo, especialista en formación para la localización de la Agenda 2030 y planeación del desarrollo. A continuación, daremos paso a los mensajes por parte de nuestras autoridades. En ese sentido, le daremos el uso de la voz al licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Ay, no tiene audio. Cierto. Gracias. Listo. INAFED, en nombre de la Secretaría de Gobernación, secretaría a la que estamos adscritos, da la bienvenida a todas las personas que han considerado útil introducirse en nuestro medio virtual para asomarse a la primera sesión de un seminario que se ha organizado junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que se refiere a la Agenda 2030. La Agenda 2030 es un programa de trabajo que fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas hace algunos años, 2015, si no me equivoco, y que tiene por objeto no quedar sujetos al desarrollo inercial que traía el mundo, sino poner énfasis en ciertos aspectos que son particularmente importantes. Entre ellos lo destaca así la agenda, y de eso nos va a hablar con mucho más conocimiento y detalle el maestro y filósofo Fiodor Rodríguez Mancebo, que es experto en esta materia. Pero decía, entre los objetivos principales está la lucha contra la pobreza en el mundo, sin lo cual no se pueden lograr los demás objetivos. Lo que se parece bastante a uno de los objetivos, el objetivo principal del actual gobierno federal. Lucha contra la pobreza, en primer lugar, y acceso a la justicia. Lo interesante es que el PNUD piensa no exclusivamente en los problemas locales, sino los enfoca como un problema planetario. Es un problema global. Y cuando uno se asoma, no los voy a describir, a estas que he mencionado, estos que he mencionado, 17 objetivos, ve que no nada más son objetivos abstractos, sino que plantea con un grado mayor de detalle cerca de 170 metas específicas que deben alcanzarse, pues cuando menos en el año 2030. Después de muchas consultas se logró este avance que viene a ser
un logro muy importante en materia de planeación estratégica y al final de cuentas, si hay desarrollo social, económico y este es sostenible, de alguna manera es garantía para la paz mundial. Quiero agradecerle a nuestro compañero, colaborador Ernesto Rodríguez, el énfasis, el interés que pone para mantener viva y activa la relación con el PNUD y, por supuesto, a todos los participantes. Este seminario consta de 5 sesiones. La primera es esta que el día de hoy vamos a desahogar. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Ignacio Valle Fernández y a continuación, siguiendo el orden del día, cederemos el uso de la voz al maestro Fiodor Rodríguez Mancebo, especialista en formación para la localización de la Agenda 2030 y planeación del desarrollo, para dar inicio con nuestra ponencia. Adelante. Ya tiene habilitado su audio. Buenos días, buenos días. Muchas gracias por la invitación, tanto al programa de las Naciones Unidas, al programa de desarrollo de las Naciones Unidas en México, ¿no? A su representante residente, pues el señor Lorenzo Jiménez de Luis, ¿no? Y específicamente, pues, gracias también a la invitación a nuestro proyecto, el proyecto de implementación de la Agenda 2030 a nivel subnacional. Como algunas personas sabrán, muchas quizás, el programa de las Naciones Unidas tradicionalmente ha estado colaborando, compartiendo, acompañando, ¿no?, a los estados y municipios de México, pero nuestro aliado tradicionalmente había sido las instancias, ¿no?, de gobierno federal, pero justo la Agenda 2030, como bien señala el licenciado Ignacio Valle, pues nos convida, ¿no? Nos convida a trabajar desde todos los ámbitos del desarrollo y en este caso, pues los gobiernos locales, tanto estatales como municipales en México, pues tienen una labor muy importante para su cumplimiento, ¿no? Entonces, muchas gracias y también a título personal, ¿no?, por estar compartiendo acá con ustedes. Así que gracias a los licenciados, ¿no?, Ignacio Ovalle, a Ernesto Rodríguez, que parece que al final todas las personas latinoamericanas, ¿no?, vamos siendo ahí hermanos, ¿no? Y ambos pues estamos ahí apellidándonos Rodríguez, ¿no? Pues bien, la idea de estar compartiendo, ¿no?, en este conjunto, en este seminario a propósito de la implementación de la Agenda 2030, pues es ir aterrizando y acercándonos desde una visión muy local, muy atinada y quizás lo más práctica posible en torno a la Agenda 2030, ¿no? Entonces, antes de ir comenzando, sí me gustaría hacer algunas preguntas, ¿no? Y si es posible, si pueden ir compartiendo por acá a nivel en el chat acá de la herramienta de Zoom, o si existe la posibilidad de que alguna persona quiera abrir el micrófono y dar su opinión, pues perfecto, ¿no? 3 preguntas bien sencillas. Una, ¿qué conocen sobre la Agenda 2030? Ya a casi una década, casi ya una década de implementación. Entonces, ¿qué conocemos sobre la Agenda 2030? Sobre todo, y esto es algo muy importante que estaba señalando el licenciado Ignacio Valle, ¿qué es el desarrollo sostenible? ¿No? Estas 2 preguntas iniciales, no sé si alguien pues quiere compartirlo aquí a nivel de chat o ir
abriendo directamente su micrófono. ¿Qué es la Agenda 2030? ¿Qué nociones tenemos sobre la Agenda 2030? Y sobre el desarrollo sostenible, ¿no? Y como siempre digo, ya se deben haber dado cuenta, pues no pronunció la R, ¿no? Pero bueno, tratemos, cualquier cosa que no se entienda, igual lo señalan acá y se repite sin ningún tipo de problema. ¿Qué es la Agenda 2030? Primera pregunta. ¿Y qué es el desarrollo sostenible? No sé si alguien, acá a nivel de chat, o alguien se atreve a compartir. Los invitamos a que compartan su respuesta en el chat. ¿Qué han escuchado sobre la Agenda 2030, sobre el desarrollo sostenible? Y en lo que comienza, yo voy acercando mi presentación. No tenemos respuesta por acá. ¿Qué es la Agenda 2030? Ya nos está ayudando Ernesto. Es un compromiso internacional. Vamos. Estamos acá para intercambiar, para ir aprender. Así que toda respuesta es válida. Dice el INVER, es un plan de acción que se presentó el 25 de septiembre con 234 metas y 17 objetivos, ¿no? ¿Alguien más? Tenemos... Ok, entonces vamos a ir avanzando. Sí, les pido que cualquier inquietud, cualquier cuestión que no se entienda, pues se pueden interrumpirme, hacer preguntas o dejar comentarios aquí en el chat y yo estaré más o menos pendiente, ¿no? Dice la maestra Laura Hortensia, el desarrollo sostenible ubica las necesidades de las personas y garantiza exacto un equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social, ¿no? Santiago, desde Campeche, en el 2019 estuvimos con un curso por allá, por Campeche, justo sobre la implementación de la Agenda 2030. ¿Qué dice Santiago? Bueno, vamos a ir comenzando y igual vamos a tener una sesión, ¿no? Rápida al final, ¿no? De preguntas y respuestas. Bien, hemos titulado esta primera sesión, la Agenda 2030, es para tener un primer acercamiento a la Agenda 2030. En las próximas sesiones se va a aterrizar un poco más, ¿no? En los mecanismos de implementación de la Agenda 2030, en las implicaciones prácticas del enfoque de la Agenda 2030. Vamos a estar compartiendo, se va a estar compartiendo también sobre algunas medidas importantes para el seguimiento a la Agenda 2030, ¿no? Dice Jesús Palazuelos que son compromisos de los países para implementar acciones que contribuyan, entre otras cosas, a combatir el cambio climático, ¿no? Entonces, esta es más o menos la estructura de los temas que vamos a estar conversando en primer lugar, y esto es muy importante entender los antecedentes de la Agenda 2030, es decir, qué sucedió con los objetivos de desarrollo del milenio, porque desde las lecciones aprendidas de los objetivos de desarrollo del milenio marcan mucho la
la naturaleza, el espíritu de lo que se va a constituir como el enfoque de la Agenda 2030. Vamos a centrarnos unos segundos en la especificidad de este modelo de desarrollo, ¿no? Para transformar a nuestro mundo, es el desarrollo sostenible, para posteriormente ya aterrizar en las especificidades, las características generales de la Agenda 2030, sus dimensiones, sus principios, marco de resultados, y lo que es muy importante, ¿no? ¿Qué es el enfoque de la Agenda 2030? Porque para ponerle en práctica lo que necesitamos es apropiarnos, ¿no? De ese enfoque de la Agenda 2030 y cómo este enfoque se va a poner en práctica a partir de los contextos locales de implementación, ¿no? Por lo tanto, la localización de la Agenda 2030, ¿no? Antonio nos dice que la Agenda 2030 son acciones coordinadas para mejorar la calidad de vida de las personas, cuidar el medio ambiente, lograr la igualdad y la paz social, ¿no? Me gusta mucho en esta definición de Antonio el término coordinadas, acciones coordinadas, porque justo de ello se trata con la Agenda 2030, ¿no? Entonces, los antecedentes de la Agenda 2030 son muchos, ¿no? Al final o desde un inicio, la Agenda 2030 no es más que uno del devenir, ¿no? Uno de los esfuerzos, ¿no? Que se instrumentan a nivel global para ir avanzando en el cumplimiento de los derechos humanos. Entonces, todo en conjunto de acciones, de eventos, están entre los antecedentes de la Agenda 2030, que los podemos llevar tan lejos en el tiempo como desde el propio proceso de constitución del sistema de las Naciones Unidas, allá por finalizando la Segunda Guerra Mundial, pero también pues todas las acciones que han contribuido a colocar la lucha por los derechos humanos, por la protección del medio ambiente en elementos fundamentales del ejercicio de las políticas públicas, el ejercicio de la construcción del desarrollo al día de hoy, ¿no? Entonces, todo ese decursar de acciones podemos irlas colocando como antecedentes de la Agenda 2030, pero en ello hay uno muy en particular que no quería dejar de destacar, que fue justo la primera agenda global de desarrollo, la Agenda del Milenio, que como muchas personas conocerán, o recordarán, estuvieron vigentes entre los años 2000 y 2015, ¿no? La Agenda del Milenio, a partir que estaba orientada al logro de estos 8 objetivos principales que se habían identificado como prioridades, ¿no? Para el año 2000, relacionados con la erradicación, erradicación de la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre los géneros, ¿no? Y la autonomía de las mujeres, de las niñas, reducir la mortalidad infantil, hace un conjunto de prioridades importantes identificadas, ¿no? Para ir avanzando entre los años 2000 y 2015, en las palabras de quien era el secretario general de las Naciones Unidas. Estos objetivos del milenio, ¿no? Fueron demostraron, ¿no? Un gran movimiento en la lucha contra la pobreza y fueron un conjunto de acciones totalmente exitosa y que se demostró por primera vez cuánto podíamos avanzar, ¿no? En la lucha, como decía Ignacio, en la lucha contra la pobreza, en la lucha contra las desigualdades, sí tratábamos de avanzar todos los actores del desarrollo unidos, ¿no? Entonces, estos
Para el caso específico de México, en el caso de México, y esto es muy importante, quiero que esta idea quede lo más clara posible, México tuvo un desempeño favorable en los objetivos del milenio, porque en términos generales de los 8 objetivos, México logró cumplir con 6 de ellos, por lo tanto, de 6 de 8 cumples con 6, tienes un desempeño totalmente favorable, ¿no? Y pues se cumplieron las metas relacionadas con la reducción de la pobreza extrema y el hambre, se cumplieron las metas relacionadas con los objetivos de avanzar en la enseñanza primaria universal, de promover la igualdad entre géneros, ¿no? De combatir el VIH-Sida, ¿no? Y quedaron temas un poco pendientes para el caso de México en torno a la reducción, que no se cumplió la meta, ¿no? De reducir la mortalidad infantil y y mejorar la salud y la mortalidad materna, ¿no? Entonces, normalmente cuando nosotros hacemos este tipo de afirmaciones, casi nos acusan de qué está pasando, ¿no? Como si todavía tenemos tantos problemas y las personas que tienen a mano los datos sobre la medición de la pobreza, pues saben perfectamente que todavía en México más de 4 de cada 10 personas están en situación de pobreza, ¿no? Si todavía tenemos elevados índices de feminicidios, si todavía tenemos grandes desigualdades, ¿no? En el acceso a la educación, grandes desigualdades en el acceso a la salud. ¿Cómo es posible, no? Nos preguntan, ¿cómo es posible afirmar que México tuvo un desempeño favorable en los objetivos del milenio, ¿no? Sí, esta contradicción entre todavía tenemos muchos problemas como sociedad importantes que resolver, por un lado, y los desempeños favorables en los objetivos del milenio, esa contradicción es la que va a marcar específicamente las naturalezas de las lecciones aprendidas con los objetivos del milenio y que va a marcar y que le va a dar la entrada a la especificidad de la Agenda 2030, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Cómo resolver esta aparente contradicción? En primer lugar, hay un tema fuerte que tiene que ver con la heterogeneidad. La heterogeneidad de los países en desarrollo, la heterogeneidad de los países latinoamericanos, la heterogeneidad en países como México, la heterogeneidad y sumamos otro elemento, las grandes desigualdades, ¿no? Entonces, cuando hacemos un zoom a los objetivos del milenio, ¿qué vamos a estar constatando? En primer lugar, que déjenme habilitar el... ¿Cómo es que no? Un segundo. Ay, no encuentro esta herramienta. Bueno, en primer lugar, si hacemos un zoom, vamos a darnos cuenta que en países tan heterogéneos, en países con tanta desigualdad, si bien se avanzó en el cumplimiento de los objetivos del milenio, a nivel país, el avance fue totalmente heterogéneo, el avance fue totalmente desigual, ¿no? Y esto es lo importante. Sí se cumplieron los objetivos a nivel país, pero cuando desagregamos, y esta es la palabra clave, cuando desagregamos los datos, la información a nivel de estado, a nivel de municipio, surgen, se visibilizan las grandes disparidades y nos damos cuenta que sí avanzamos, pero no todas las personas de la misma manera, no todos los estados de la misma forma, no todos los municipios.
de la misma manera. Y vemos, por ejemplo, que el progreso fue quizás más avanzado para el caso de México en los estados del norte, en los estados más al centro del país, y hubo menos avance en estados como Guerrero, como Chiapas, como Oaxaca, como Veracruz, ¿no? Como Puebla, ¿no? Y esto solo estoy colocando el ejemplo para el caso de la reducción de la mortalidad infantil, que quedó, es uno de los temas que no se logró, pero también para uno de los temas que sí se logró, erradicar la pobreza extrema y el hambre, ¿no? Entonces, esto nos coloca el acento en dos temas principales. Uno, la heterogeneidad, ¿no? Dos, cuando vamos a medir, cuando vamos a establecer un instrumento para medir el avance, ese instrumento tiene que tener la potencialidad de medir esas desigualdades. Entonces, por un lado, y esto es la gran lección aprendida en la Agenda del Milenio, no podemos utilizar medidas como el promedio, los promedios generales, para medir el avance en el cumplimiento de objetivos en sociedades tan heterogéneas y tan desiguales como es el caso de Brasil, el otro gigante latinoamericano, o como es el caso de México, ¿no? Entonces, esto es lo fundamental. Sí avanzamos, pero ese avance fue desigual. Y en segundo lugar, el instrumento de planeación que se utilizó, en este caso, los indicadores para darle ese seguimiento, no eran indicadores pertinentes para medir el avance en el cumplimiento de los objetivos del milenio. Ese es el gran tema a resolver y el que va a caracterizar a esta nueva agenda del desarrollo, ¿no? Y esta nueva agenda, ¿no? Estas lecciones aprendidas se van a recuperar, se van a tratar de solucionar en una nueva agenda que coloca el centro en la necesidad de transformar a nuestro mundo, ¿no? Y vamos a ir avanzando por eso, porque es importante ir transformando a nuestro mundo. Y los voy a poner rápidamente unas diapositivas que a mí me gusta basarme en ellas, y las extraigo justo de una página que tiene una página dedicada a medir la huella ecológica, es acceso gratuito, y toda persona incluso puede calcular cuánto una persona está contaminando al mundo. Pueden entrar a esa página, ¿no? Huella ecológica, ¿no? Y fíjense estos datos, brevemente, unos datos que nos dicen al eje de la SEC y nos está relacionando cuánto avanzamos, es decir, cuál es la relación entre lo que consideramos avance, desarrollo, y en el eje de las Y tenemos cuánto estamos dañando a el mundo, ¿no? A la naturaleza, a las condiciones de supervivencia, ¿no? Y si se dan cuenta, con los puntos azules tenemos las sociedades que normalmente decimos que son las más desarrolladas, Estados Unidos, sí, Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, el propio México, la Unión Europea, y estamos viendo en que a mayor desarrollo, mayor destrucción del medio ambiente, ¿no? Esta simple gráfica nos está diciendo que el modelo actual de desarrollo es un modelo de desarrollo que, uno, no es sostenible a largo plazo, nos vamos a quedar sin planetas para las futuras generaciones, es decir, para nuestros hijos, para nuestras hijas, nietas y nietos, y por el otro lado nos va a decir que este modelo de desarrollo es, uno, produce destrucción del medio ambiente, y dos, produce desigualdades. Y rápidamente una comparación para que veamos cuán crítico es la situación, ¿no? Del lado izquierdo tenemos también obtenida de esta página
la situación de México. En color verde significa reserva ecológica, es un concepto muy de lo medioambiental, y en color rojo tenemos la situación en la cual ya muchos países estamos en situación de déficit ecológico. Este déficit ecológico significa que estamos consumiendo más los recursos naturales a una velocidad mayor a la que tiene la naturaleza de regenerarlos, ¿no? De reponerlos, ¿no? El ser humano, como especie, siempre hemos vivido de la naturaleza, pero siempre consumíamos a una velocidad que le permitía a la naturaleza regenerarse, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo desde el siglo pasado? Pues para el caso de México, sí observamos ya para la década del 70, en México hay un consumo de los recursos naturales mayor a la capacidad de la naturaleza de reponerlo. Por lo tanto, México desde los años 70 está en situación de déficit ecológico. Brasil todavía le queda algo de reserva ecológica, porque si se dan cuenta, ha disminuido pronunciadamente desde los años 60 que se tienen estas medidas hasta la actualidad. Pero también comparemos los países más pequeños de Latinoamérica, ¿no? Costa Rica, si se dan cuenta, ya desde los años 90 del siglo pasado está en déficit ecológico. Y quise colocarles el caso de Cuba, que se mueve a la izquierda del espectro político. Es un país socialista, pequeño también, como Costa Rica, y si se dan cuenta, también se mueve, está en situación desde los años 60 del siglo pasado, está en situación de reserva, de déficit ecológico, ¿no? Entonces quise comparar México, Brasil, Costa Rica, Cuba, para dejar bien claro este problema. Independientemente de que nos movamos a la izquierda o a la derecha del espectro político, independientemente de cuán grande sea nuestra economía, Brasil, México, economías muy importantes a nivel mundial, Cuba, Costa Rica, economías muy pequeñas a nivel mundial, independientemente de todo nuestro modelo de desarrollo va en función o en detrimento del ecosistema, ¿no? Por lo tanto, ya desde finales del siglo pasado, pero específicamente ya para finalizando la agenda del milenio, crece, ¿no?, la conciencia sobre estos temas a nivel global. No son temas nuevos. Lo que es nuevo es que el desarrollo sostenible se va a convertir a partir ya del 2013, a partir del 2010, 2013, pero principalmente con la Agenda 2030 para el 2015, en el paradigma para pensar las estrategias de desarrollo, para pensar el crecimiento y la lucha contra la economía, mejor dicho, la lucha contra la pobreza, contra las desigualdades, ¿no? Esto es muy importante para entender bien a la Agenda 2030. Se compone de 4 elementos. Ahí yo les invito a leer ese documento fabuloso, transformar nuestro mundo a la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que se estructura en visión y principio, que es lo que estamos comentando hoy, en marco de resultados, que ahora me detengo en ellos, medios de implementación y mecanismos para el seguimiento y examen, ¿no? Y esto es muy importante dentro de la Agenda 2030, es una agenda, siempre se dice, más ambiciosa, porque estamos pasando de 8 objetivos que tenía la Agenda del Milenio a 17 objetivos, como señalaba anteriormente el licenciado Ignacio Ovalle, de 8 a 17. Pero no solamente es más ambiciosa desde el punto de vista numérico, sino también porque coloca el acento en dimensiones importantes que nos vamos a detener, y tenemos un conjunto de objetivos
a cumplir, y esto es también, repito, extremadamente importante. Tenemos 17 objetivos que son prioridades importantes, como decía anteriormente ingeniero Ignacio, prioridades, el licenciado Ignacio, prioridades importantes aplicables a todos los países, ¿no? Es decir, aplicable a los 193 países que se comprometieron con el cumplimiento de la Agenda 2030, prioridades en materia de eliminar, ya no reducir. Fíjense cómo cambia el lenguaje de la Agenda del Milenio. Tenía como el objetivo 1 era reducir la pobreza extrema y el hambre. En la Agenda 2030 el objetivo es acabar, eliminar, erradicar la pobreza extrema, objetivo 1, y eliminar también, sí, lograr el hambre cero, objetivo 2. Esos dos objetivos que eran en la Agenda del Milenio uno solo, pues ahora adquieren cada uno dos, se convierten, adquieren cada uno carta de ciudadanía y son objetivos independientes. Temas relacionados con la salud, con la educación para las personas que se dedican a los temas educativos, fundamental, porque ya en la Agenda del Milenio lo que más importaba era la enseñanza primaria. Aquí, con la Agenda 2030, estamos hablando de la educación de calidad, y esto es importante. No es lo mismo los indicadores que vamos a utilizar en términos de cobertura para la enseñanza primaria a educación calidad a todo lo largo de la vida. Ya no importa solamente la educación primaria, sino también la educación secundaria, terciaria, pero también la profesionalización es a todo lo largo de la vida, y coloca el acento no en la cobertura principalmente, sino en la calidad de la educación. Como sabemos, en México hemos sido víctimas de ello, pero creo que en toda América Latina hemos logrado una gran expansión de la enseñanza primaria, de la enseñanza secundaria, pero a costa de la calidad educativa, ¿no? Entonces, se coloca el acento en los temas de la calidad educativa. Son estos primeros 5 objetivos muy relacionados con las personas, los temas de igualdad. Tenemos también los temas que tienen que ver con la prosperidad. No quiere decir que la economía y que el crecimiento económico, claro, sí importa, pero queremos que sea en términos de desarrollo sostenible, pues un crecimiento económico con igualdad, ¿no? Y acá tenemos el ODS 8, que es un marca objetivos muy importante en términos de lograr, ¿no?, el empoderamiento, la igualdad de género a nivel del mercado laboral, de empleos. En esta Agenda 2030, si bien es importante tener empleo, el acento se coloca en empleos de calidad, es decir, que garanticemos temas importantes, que creo que es una de las demandas más importantes, ¿no?, de las personas trabajadoras en México. Es decir, trabajo con contrato, trabajo con acceso a la seguridad social, con salarios dignos, ¿no?, con acceso a la salud, ¿no? Y más. Y así todo un conjunto, el ODS 10, que es un ODS muy importante, orientado a luchar contra las desigualdades, pero también temas que tienen que ver con la protección del medio ambiente, ¿no? Como pueden ser acción por el clima, ODS 13, o la protección de los ecosistemas terrestres y marinos para los casos de los ODS 14 y 15. Y no quería dejar de señalar uno de los temas que señalaba el licenciado Ignacio en sus palabras iniciales, pero también cuando en el chat colocaban el acento en la coordinación, ¿no? Es importante el fortalecimiento de las instituciones, ¿no? Contar, y
instituciones sólidas, implica que también tengamos pues unas instituciones que comiencen, que sigan actuando a partir de planes, a partir de objetivos, para el caso de los planes estatales de desarrollo, pero también de los estatales o de los municipales, con las capacidades para poner en práctica acciones para el logro de los objetivos y en el marco de toda una agenda multiactor, ¿no? Para el logro, para la participación social, la rendición de cuentas y la participación de cada una de las instancias, ¿no? En este sentido, pues ya los estuve mencionando, las 5 dimensiones de la Agenda 2030, personas, planeta, prosperidad, paz y acciones. Y aquí sí me voy a detener un segundo. Los principios de la agenda. Primer principio es universalidad. Y con este principio, lo que señala, a diferencia, la agenda del milenio se pensaba como unos esfuerzos que hacían los países más desarrollados, ¿no? Para contribuir al avance de los países que se identificaban como menos desarrollados, ¿no? Era algo así como que los países de Europa, Norteamérica, ¿no? Parecía, ¿no? Que no tenían problemas, sus problemas eran otros y que ellos prestaban recursos, ayudaban en términos de capacidades al desarrollo de los países que en esos momentos se pensaban como países tercermundistas o en vías de desarrollo. La Agenda 2030 rompe con esto. Y estas, como señalaba, las prioridades, estos 17 objetivos son aplicables para todos los países, ¿no? Sí, el tema de desigualdad de género está tan presente en Alemania como en México, como en Argentina, como en Brasil, ¿no? Como en Uganda. Sí, hay desigualdad de género en todos los lugares, en todos los países del mundo. Por eso son retos a nivel universal, a nivel planetario, decía el licenciado, a nivel global. Ojo, pero la forma en que se experimenta la desigualdad de género es diferente en Alemania, es diferente a cómo se experimenta por una mujer negra en el sur de Chicago. Es totalmente diferente a cómo lo va a experimentar una mujer mexicana dentro de la Ciudad de México y es totalmente diferente a cómo va a experimentar las desigualdades de género una mujer indígena en Chiapas, ¿no? Entonces, la universalidad tiene que ver con esa dialéctica, por decirlo de alguna manera, entre problemas que se manifiestan, problemas que están presentes a nivel global, pero que siempre se van a manifestar de manera muy particular, muy, muy presente a nivel de contextos sociales, ¿no? El principio de integralidad está relacionado justo con buscar el equilibrio entre las dimensiones del desarrollo, ¿no? Es decir, desarrollo social, económico y medioambiental. Esa es la esencia del desarrollo sostenible, ¿no? Y por eso el ODS 8, pero también el ODS 10, pero también el ODS 11 de comunidades sostenibles son muy importantes en la lucha en implementación del desarrollo sostenible. No importa que tengamos más empleo, necesitamos empleos más inclusivos, necesitamos empleos con mayor, que creen las condiciones para avanzar en términos de igualdad social, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que el desarrollo es sostenible no implica solamente la preocupación por el medio ambiente, sino la interrelación entre la lucha contra las desigualdades, las acciones a favor de la inclusión social y la protección del medio ambiente. Y el principio de no dejar a nadie atrás es el principio de inclusión de la Agenda 2030 y que se relaciona
con este énfasis que hay que colocar siempre en tener datos, en identificar, en orientar que las acciones que hagamos desde los estados, desde los municipios, siempre estén priorizando la atención a los grupos tradicionalmente vulnerados, niñas, niños, mujeres, personas con discapacidad, personas indígenas, afro, mexicanas, no, personas de la desigualdad, personas de la diversidad, de las diversidades, ¿no? Sexuales. Es decir, colocar siempre, considerar siempre las características de los grupos tradicionalmente vulnerados en todo el proceso de estructuración de la política, de las acciones orientadas hacia el desarrollo. En ese sentido, y recuerdo, ¿no?, esas definiciones que aparecieron en el chat en las preguntas iniciales. La Agenda 2030, el marco de resultados de la Agenda 2030, hay que entenderlo, esas 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con sus 169 metas, y van a ver que vamos a tener 231 indicadores. La invitación es a percibirlos como instrumentos de planeación, como instrumentos de monitoreo, como instrumentos de seguimiento, como instrumento de evaluación y para la rendición, para la transparencia y rendición de cuentas. Sí, los objetivos de desarrollo, sí, el macro resultados de la Agenda 2030, repito, con sus 17 objetivos, 169 metas, 231 indicadores, son instrumentos que cuando vinculamos los planes nacionales de desarrollo, los planes estatales de desarrollo, los planes municipales de desarrollo, los programas derivados de cada uno de estos planes, los programas presupuestarios para poner en práctica cada uno de estos planes. Incluso lo podemos hacer a nivel de los fondos, ¿no? Los 8 fondos que componen el ramo 33, ¿no? Cuando alineamos cada una de estas acciones, ¿no?, a la Agenda 2030, y esa vinculación la establecemos a nivel de objetivos, es decir, el objetivo de mi programa, de mi plan municipal de desarrollo, los objetivos de mis programas presupuestarios. Cuando yo vinculo objetivos del programa presupuestario con los objetivos de la Agenda 2030, cuando lo vinculo las metas de mi programa presupuestario o de mi programa municipal con las metas de la Agenda 2030, y cuando yo voy a mi matriz de indicadores de resultados y vinculo los indicadores para el seguimiento de mi programa con los indicadores de la Agenda 2030, entonces estoy utilizando los macro resultados de la Agenda 2030 como instrumento de planeación, monitoreo y evaluación de mis programas, de mis políticas, y a la vez me permite a mí ir demostrando cómo mis acciones van contribuyendo al cumplimiento de la Agenda 2030. Por lo tanto, para realizar esta vinculación, les invito a consultar el marco de resultados de la Agenda 2030. Aquí solamente es a título de ejemplo, y quiero mostrarles algo muy importante. Este es para el caso solamente de los 3 primeros objetivos que componen el objetivo 1, ¿no? Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. Fíjense, en todas sus formas, es decir, hay que eliminar a la pobreza, tanto pobreza extrema como pobreza moderada, para el caso de la medición de la pobreza en México. Y fíjense bien, y esto es muy importante, cómo estos objetivos, lo que decía, la desagregación de datos, ¿no? Por ejemplo, el primer objetivo de la agenda, proporción de población que vive por debajo del umbral internacional de pobreza, desglosada, y esto es muy importante, desglosada por sexo, por edad, por situación laboral, ubicación geográfica, y podemos sumar
más criterio en función de las características de las poblaciones que nosotros en nuestras políticas estamos identificando como poblaciones vulnerables. Sí, un indicador con enfoque de la Agenda 2030 tiene que tener esta característica, que sea pertinente para la medición del objetivo, ¿no? Pero también que provea información desagregada, ¿no? Entonces, bueno, ya le estaba comentando el enfoque, los ejes transversales, ¿no? La igualdad de género, inclusión, no me voy a detener en ellos porque van a ser objetos de conversación en las próximas instancias del seminario. Siempre me gusta destacar la importancia de que la Agenda 2030 recupera el enfoque de derechos, ¿no? Y este enfoque de derecho, por decirlo de alguna manera, clasifica a las personas como en 3 ámbitos en función de, en función del rol que estén cumpliendo en un momento específico con relación a los derechos, ¿no? En primer lugar, las personas titulares de derecho, y en este sentido, pues nos referimos a todas las personas, ¿no? Porque por el simple hecho de ser personas, pues tenemos que exigir y ejercer nuestros derechos, ¿no? En segundo lugar, y esto es muy importante para todas las personas presentes, porque estamos en condición de titulares de obligación, ¿no? Que tenemos como obligación, y eso está en la Ley General de responsabilidades administrativas, no aplicable a los 3 ámbitos de gobierno en México. Tenemos la obligación de promover, de respetar, de proteger y garantizar los derechos humanos, ¿no? De todas las personas en el cumplimiento de nuestras funciones, ¿no? Y tenemos también a las instancias, ¿no? Que son corresponsables en el cumplimiento de los derechos, como pueden ser los familiares de la persona titular de derechos, pero también las organizaciones civiles, la academia, el sector privado. Este enfoque de derecho está muy bien garantizado dentro de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Para mí, ese artículo 1 de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos es una joya, siempre llamo la atención sobre ello, y les invito a quien no lo conozca bien a releerlo nuevamente, y los 2 primeros párrafos de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos está hablando de los titulares de derechos, ¿no? Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. En esta Constitución, y si no está reconocido ese derecho en la Constitución, pero está reconocido en un instrumento de derechos humanos del cual el Estado mexicano ha ratificado, ha firmado, pues entonces también toda persona en México tenemos protegido ese derecho, ¿no? Y el principio pro persona, las personas presentes que tienen formación en jurisprudencia no me dejarán mentir, pero el principio acá pro persona queda muy bien establecido en ese primer artículo constitucional, y dice: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán, ¿no? Con esta Constitución y con los tratados internacionales, ¿no? Favoreciendo en todo tiempo a las personas en la protección máxima. Eso quiere decir que si hay algún conflicto entre la Constitución y el tratado internacional, y dicen, ¿no? Y parecen que se van a contradecir, no, la Constitución no está por encima del tratado internacional, ni el tratado internacional está por encima de la Constitución. Ese segundo párrafo lo que quiere decir es que vas a aplicar o la Constitución o el derecho internacional, siempre vas a escoger aquel
que a la persona le dé mayor protección. Eso es algo, un elemento fundamental, fabuloso en ese primer artículo constitucional. Y sigue ese primer artículo, discúlpenme que me detenga en ello, pero creo que esto es muy importante en materia de Agenda 2030 y derechos humanos, ¿no? Dice, todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen que cumplir con estas funciones, ¿no? Es decir, los titulares de obligaciones y la eliminación de la discriminación, ¿no? Y ahora sí, avanzo rápidamente para ya ir terminando y darle los tiempos para podamos conversar. Un enfoque multidimensional. Esto significa que en el cumplimiento de la Agenda 2030, nuestra alineación no tiene que ser, yo soy del área de salud, mi programa se va a vincular, si soy del área de salud, al ODS 3. No necesariamente, ¿no? O no solo con el ODS 3. Los ODS recogen algo que vienen de los derechos humanos, que es la interdependencia. Es imposible que garanticemos la salud y cumplamos con el ODS 3 en temas de salud sin garantizar mejores empleos a la población en México cuando cuando el acceso a la salud depende de tu condición laboral, ¿no? Y es imposible tener empleos más justos sin garantizar el empoderamiento de las mujeres. Por lo tanto, también vamos a impactar en la reducción de las desigualdades. La invitación es analizar cómo mi acción puede tener un efecto directo en algunos metas de los ODS y vas a tener efectos también quizás directos o indirectos en el cumplimiento de otras metas de otros ODS, ¿no? La desagregación de datos que le mencionaba es totalmente importante para el cumplimiento de la Agenda 2030. Aquí les estaba la presentación, la van a tener al final, pero fíjense, aquí la invitación era comparar para que se den cuenta cómo es importante el tema de la desagregación de datos que anteriormente les mencionaba y cómo pasa desde el ODM, según la Agenda del Milenio, a cómo pasa a la Agenda 2030, la importancia siempre, como les decía al inicio, de la desagregación de datos, porque los promedios, todas las personas con información estadística siempre van a decir, los promedios invisibilizan. En ese sentido, se invita quizás a no utilizar como un instrumento de medición el promedio, por ejemplo, de mi población, sino comparemos, ¿no? ¿Cuál es la brecha en el ingreso entre mujeres y hombres? ¿Cuál es la brecha en el ingreso? En esta imagen lo dice todo, ¿no? Entre las personas en condiciones habitacionales más precarias y menos precarizadas, ¿no? Entonces, implicaciones prácticas, el próximo seminario vamos a ir en la próxima sesión de este seminario vamos a aterrizar de cómo colocamos los principios de integralidad, universalidad y no dejar a nadie atrás, cómo lo vemos, ¿no? En la implementación de cada uno del ciclo de la política pública, ¿no? A la hora de elaborar diagnósticos, a la hora de identificar sectores no sociales vulnerados, a la hora de construir alianzas, ¿no? Y específicamente en todos los elementos del ciclo de política pública, ¿sí? En el diagnóstico, en el diseño, en la implementación, ¿sí? ¿Qué significa considerar las tres dimensiones del desarrollo a la hora, por ejemplo, de que estamos realizando el diagnóstico de un problema al cual vamos a diseñar una intervención pública en, por ejemplo, la construcción de los árboles de problemas, ¿no? Cómo vemos la integralidad del desarrollo, cómo vemos el principio de no dejar a nadie atrás de inclusión social en la construcción de un árbol de problemas, de los árboles de objetivos, de las matrices indicadores de resultados. Es decir, cómo se va aterrizando cada uno de estos principios, estos enfoques de la Agenda 2030 en la estructuración de todo el ciclo de política pública. Solo quería, ¿no?, mencionarlo
en estos momentos, pues serán de temas de los próximos talleres que estaremos viendo. Y ya para terminar, la importancia de que la Agenda 2030 siempre se implementa desde el contexto local, ¿no? Los problemas son globales, pero siempre se experimentan desde el contexto local. Por lo tanto, la forma en que un estado, Ciudad de México o Chiapas van a implementar la Agenda 2030 va a ser totalmente diferente. Y cómo se la implementen los municipios también va a ser diferente. Y cómo la hagan los gobiernos locales se va a diferenciar de la forma en que la hagan, en que la ponga en práctica el sector privado, la sociedad civil. Lo que está bien claro es que es una agenda multiactor y que todos los actores estamos invitados, ¿no?, a ponerla en práctica, porque los objetivos de desarrollo sostenible, por muy poderoso que sea el Estado, por sí solo no los puede lograr. Por lo tanto, en términos también de gobierno abierto, de participación ciudadana, pues también abramos las puertas, ¿no?, para que podamos uno, identificar la especificidad de los problemas e identificar los posibles actores que nos puedan eh, 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 ayudar, ¿no?, en la implementación. Acá es solo a título de ejemplo, ¿no? De en 2019 y 20 acompañamos a la Secretaría de Educación Pública, la Federal, a vincular, a alinear el Programa Sectorial de Educación con la Agenda 2030, y verán acá en la parte final, ¿no?, cómo desde la SEC se reconfiguraron y se definieron los objetivos, ¿no?, de los programas y se vincularon a la Agenda 2030. Bueno, y por último, pues todos los avances en la implementación de la Agenda 2030 en México, desde la Secretaría de Economía, que ahora está al frente de la implementación de la Agenda 2030, antes dentro de la Oficina de la Presidencia de la República. Y bueno, y que se hay toda una arquitectura para la implementación de la Agenda 2030, tanto a nivel federal como a nivel de estados y municipios, ¿no?, con Consejo Nacional de la Agenda 2030, pero también con comisiones, ¿no?, para el seguimiento e implementación de la Agenda 2030 a nivel de estados, a nivel de municipios. Es muy importante. Yo siempre digo que México tiene muchas bondades, y una de ellas es contar con un avance muy importante en materia de estadísticas, ¿no? Y el Comité Técnico Especializado para los ODS, el cual participa el INEGI, pues también ha generado una página, Agenda 2030 MX, ¿no? Y se comprometió, ahí están los 169 indicadores con los cuales México se ha comprometido al seguimiento a la Agenda 2030, ¿no? Entonces, disculpen la premura, es mucho, ¿no?, tratar de definir la Agenda 2030 en muy poco tiempo, pero bueno, no quería hacerlo sin colocar principalmente el acento en estos tres elementos principales, ¿no? La universalidad, los principios, ¿no?, de universalidad, integralidad y no dejar a nadie atrás, e invitarles a colocarlos en práctica desde sus contextos municipales y estatales en todo el ciclo de política pública, o si se quiere, desde todo el ámbito de la puesta en práctica de la gestión por desarrollo o el presupuesto, o en cada una de las etapas del presupuesto basado en resultados, ¿no? Entonces, hasta acá, creo que no había visto los varios comentarios, pero dejo la presentación por ahora. Muchas gracias. Agradecemos la exposición por parte del maestro Fiodor Rodríguez Mancebo en este importante tema, en este tema tan relevante. De igual forma, agradecemos el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy.
Ahora, a continuación, voy a ceder el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización del INAFED. Adelante, licenciado. Gracias, yo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Como siempre es un gusto saludarles y como siempre también para nosotros es muy importante agradecerles que se hayan hecho un espacio en su agenda de trabajo para poder acompañarnos en este inicio de un tema, pues por lo más relevante, Fiodor. Es un tema que sin duda alguna siempre es fundamental estar tocando. Es un tema fundamental estar explicando cuál es su estructura y sobre todo cuáles son las implicaciones para los gobiernos municipales de México. Y por ello, pues primero que nada quisiera agradecerte, maestro Fiodor Rodríguez, tu intervención, también que te hayas hecho un espacio en tu agenda para podernos presentar este inicio de un seminario, amigas, que le hemos denominado Agenda 2030. Es un seminario que se integrará por 5 sesiones y al final de ellas emitiremos una constancia para aquellos que nos acompañen durante estas 5 sesiones. Y entonces por ello es doblemente importante su asistencia, su participación y el interés que han mostrado en las preguntas que a continuación le quisiera pedir a mi compañero yo que las vaya leyendo para que Fiodor nos haga favor de las contestando. Fiodor, yo me quisiera adelantar por lo menos con una de ellas, porque justamente comentan, y muchas nos llegaron desde el Facebook. Ann Rojas decía que desgraciadamente, aunque suene increíble, la gran mayoría de los servicios públicos desconocen el tema de la Agenda 2030. Y es por ese motivo, amigas, que justamente INAFED entró en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para abordar este tema, ¿no? No sabemos exactamente la dimensión de esta afirmación, pero lo que sí consideramos como de suma importancia es poner al alcance de ustedes este tema en particular, ¿no? Si INAFED busca fortalecer las capacidades de los municipios y fortalecer la formación profesional de las autoridades, bueno, pues como ustedes saben, tenemos una oferta muy amplia y un tema fundamental dentro de esa agenda es, sin duda alguna, el tema que tiene que ver con la Agenda 2030. Y entonces, pues, junto con PNUD, integramos este ciclo, el cual está en este momento liderado por el maestro Fiodor Rodríguez. Fiodor es maestro de Estudios de Población y Desarrollo por Flaxo, esta Facultad de Latinoamericana de Estudios Sociales. Además, Fiodor coordina este tema en PNUD y también, pues, él ha diseñado parte de los contenidos de los módulos que les iremos presentando poco a poco. Y los cuales, pues, al final de su exposición, pues, nos empezó a mostrar. Yo diría que, pues, no se preocupen mucho. Estos son justamente los temas que iremos viendo, Fiodor, son los temas que iremos viendo en las siguientes sesiones, como por ejemplo las implicaciones prácticas del enfoque de la Agenda 2030, la incorporación del enfoque de la Agenda 2030 en la planeación municipal, los avances a nivel subnacional en materia de Agenda 2030 y bueno, pues en general el papel de la Agenda 30 en la planeación municipal. Son los temas que iremos poniendo en la mesa poco a poco. Le voy a pedir a mi compañero Marcos que ponga en el chat el calendario de estas sesiones para que ustedes lo tengan presente y nos puedan acompañar más adelante en estas actividades. Entonces, Fiodor, yo decía que me estaba adelantando con una de las preguntas, justamente por esta cuestión, ¿no? La importancia de abordar este tema para conocimiento de las autoridades en general y sobre todo, Fiodor, de las autoridades municipales, porque como tú señalabas, la agenda se aterriza en lo local, ¿no? Es en lo local, es en el territorio municipal, donde tiene ya su instrumentación, su ejecución. Y entonces, por eso, pues es como de lo más relevante que las autoridades que nos acompañan la conozcan, la entiendan, la comprendan y comprendan sus implicaciones que tú nos desagregabas hace un momento.
y que luego pues también sepan a quién acudir, Fiodor, cuando pues se trate de tener algún producto o alguna asesoría que finalmente redunde en la eficacia de la aplicación de esta agenda. Entonces, yo no sé si sobre esto quisiera hacer una reacción o nos vamos directo con las demás preguntas, Fiodor. No, sobre eso, a mí siempre me gusta decir, porque las capacidades institucionales de las personas funcionarias públicas, ¿no?, de los municipios son también tan heterogéneas, ¿no?, como la propia realidad, ¿no?, de los estados y municipios en México. Y el mensaje que a mí siempre me gusta decir es, uno, la Agenda 2030 no es una camisa de fuerza, ¿no? No está, sí, la Agenda 2030 no es de las Naciones Unidas, es de los estados y los municipios. Y solo los estados y los municipios, en el caso de los estados y municipios, si es con organizaciones civiles, pues solo las organizaciones civiles podrán definir cómo van a contribuir a la Agenda 2030 y cómo se van a vincular con esa Agenda 2030, ¿no? Entonces, en primer lugar, no es una camisa de fuerza. Y en segundo lugar, la Agenda 2030, hay que ver, es un instrumento que me va a ayudar a mí, como funcionaria, como funcionario municipal, a planear bien, a monitorear, a evaluar y a rendir cuentas, ¿no? Porque a veces, esa ha sido nuestra experiencia, revisamos planes municipales de desarrollo, revisamos programas, ¿no? Y tienen algunos áreas de oportunidad en su consistencia lógica, ¿no? Entonces, la agenda, con la forma en que está estructurada, nos ayuda, ¿no? Cuando los vinculamos a hacer mejor la planeación, a hacer mejor el monitoreo, el seguimiento y la evaluación, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando a veces no entendemos algunas cosas, pues en ese sentido, este marco de resultados nos puede ayudar mucho en ello, ¿no? Y pues es nuestra función, ¿no?, el proyecto en el que estoy dentro de las Naciones Unidas, acompañar un poco en fortalecer los instrumentos de planeación, pero también en desarrollar las capacidades para la puesta en práctica de la Agenda 2030, ¿no? Por acá. Muchas gracias, Fiodor. Y ahora sí le pediría a mi compañera yo que si nos ayuda con las demás preguntas, yo, por favor. Claro que sí, licenciado. Bueno, voy a dar lectura a algunos comentarios y así como algunas preguntas que hicieron. Nos comentan vía Facebook, Tani Goiris, respecto a lo que es la Agenda 2030. Es un plan de acción involucrado por 193 países. De igual forma, vía Facebook, Rosa Vega, es un planteamiento que demanda nuevas estrategias a nivel mundial. Ahora una pregunta vía Facebook por Ivette Curi. ¿La Agenda 2030 cada cuánto se actualiza? ¿Se actualizan los 17 objetivos de desarrollo sostenible? Ya está activado su micrófono, maestro. Más que se actualice este plan fue el resultado de una negociación de varios años, ¿no? Fue la negociación más grande para llegar a un acuerdo. Estuvo convocada no solo las instancias que por lo general participan, ¿no?, los estados, también estuvieron las organizaciones civiles, sector privado, organizaciones de mujeres. Y fue una negociación muy importante al seno de las Naciones Unidas, ¿no?, que incluso hubo focos regionales, ¿no?, en cada una de las regiones a nivel mundial, y México tuvo una labor importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, como tal, que se actualice los 17, que se quiten o se eliminen, pues por lo general no se hace. Lo que sí se hace, y es importante, es
que nos vayamos replanteando la vinculación que podemos hacer desde los estados, desde los municipios, a la contribución, ¿no? Con la Agenda 2030, ¿no? Y sobre todo porque venimos saliendo también de un proceso que golpeó mucho a las instancias de desarrollo, a los proyectos que veníamos implementando. No hemos salido todavía de la pandemia por el impacto del COVID en los avances que se habían logrado en materia de cumplimiento de la Agenda 2030, pero en avance en muchos ámbitos del desarrollo fue extremadamente fuerte, ¿no? En este mes estamos en México por lanzar nuevamente el índice de desarrollo humano, ¿no? Pero justo cuando comenzaba el 2020 desde Perú, México, nos vimos obligados, sí, habíamos lanzado el índice de desarrollo humano con la medición a nivel municipal en 2019, ¿no? Y en 2020 tuvimos que hacer un análisis de cómo estaba impactando la pandemia, ¿no? En el índice de desarrollo humano. Este índice, ya después habrá presentaciones, pero quiero destacar algo muy importante. México viene avanzando tradicionalmente en materia de desarrollo humano, y recuerden que este índice se compone de 3 dimensiones: salud, educación y los temas que tienen que ver con ingresos. Y el tema educativo había sido un tema de constante avance en México. Y solo por darle uno de los datos, pues por primera vez en décadas se experimentó un retroceso en materia de avance, ¿no? En la educación en México, derivado del impacto de la pandemia, lo cual obliga a replantear los objetivos de las políticas públicas, las políticas de desarrollo a nivel global, pero también a nivel particular y a nivel local, ¿no? Entonces, más que replantear, repito, actualizar a la Agenda 2030 como un conjunto de objetivos y metas definidas, más bien lo que se va replanteando son los objetivos específicos, ¿no? Que podemos hacer desde los gobiernos locales, desde las organizaciones civiles, desde el sector privado, ¿no? Pero bueno, estamos próximos también al 2030 y lo que sí se hace es comenzar a avanzar en los mecanismos de evaluación, ¿no? De cuánto se ha logrado en los objetivos de desarrollo sostenible, y en breve también se comenzarán las negociaciones para la nueva agenda de desarrollo que va a estar en práctica a partir del 2031, imagino, y el acento, imagino, que va a estar colocado nuevamente en el desarrollo sostenible. Eso. Muchas gracias, maestro. Y bueno, seguimos con la lectura de preguntas. Vía Facebook, Alfonso Núñez Vargas. ¿Se considera que hasta la fecha ninguno de los países ha alcanzado plenamente indicadores óptimos respecto a cada uno de los ODS? ¿Es verdad o por qué lo consideran así algunos estudios? Y ya puede activar. Sí, sí, no, tiene toda la razón. El impacto, primero porque son objetivos extremadamente ambiciosos, ¿no? Y en segundo lugar por el propio impacto de la pandemia que implicó grandes retrocesos, ¿no? Uno de los temas que a mí me encanta tiene que ver con las cuestiones de salud, y por ejemplo, en materia de avances que se están logrando en términos de salud, de atención, ¿no? Al del pacto respetuoso. Los indicadores del pacto respetuoso tuvieron una fuerte caída, ¿no? En la pandemia. Sí, comenzaron nuevamente, hubo muchos países que nuevamente fueron a privilegiar los pactos verticales, los pactos por cesáreas, ¿no? En detrimento de las estrategias de pactos respetuosos, ¿no? Entonces,
a esta pregunta también quiero colocar el acento en qué se entiende por indicadores óptimos. Más bien, sería ningún país ha logrado, ¿no? Cumplir con los resultados, ¿no? En dependencia de cómo también se haya comprometido cada uno de los países, ¿no? En lograr los resultados. Y pues el último creo que no deja, también hay que seguir avanzando, ¿no? En la definición de los instrumentos de monitoreo, en este caso de contar con indicadores pertinentes, con el enfoque de desagregación adecuado para poder medir, ¿no? El avance en el cumplimiento de los objetivos, ¿no? Y la contribución al cumplimiento de la Agenda 2030. Gracias, maestro. Y continuamos. Vía Facebook, igualmente, Omar Ledesma. ¿Cuál sería el porcentaje de los municipios que aprueban cada una de las temáticas de la Agenda 2030? ¿O habrá algún link donde se pueda ver qué municipios aplican en cada uno de sus programas o abandonan a la mejor respecto de la agenda? Y listo, ya puede activar. Sí, ahora a mano no tengo específicamente el dato, ¿no? De porcentajes específicos de municipios. Aquí más bien yo llamaría la atención. Por un lado, en México, todos los estados han conformado su comité de seguimiento e implementación de la Agenda 2030, ¿no? Pero en algunos casos también hemos visto que se han creado los comités de seguimiento e implementación, pero que no han tenido mucho avance, ¿no? Han tenido algunas sesiones iniciales, ¿no? Y se han quedado pues con poco avance, ¿no? La implementación y el seguimiento a esos OSIs, ¿no? Sí, hay estados con avances, ¿no? Y municipios con avances importantes. Les puedo mencionar el caso de Yucatán, el caso de Veracruz también tiene avances importantes de implementación, de puesta en práctica sistemática de sus comités de seguimiento, el caso de Baja California también, ¿no? Como estado, ¿no? Pero también hay dos cuestiones importantes, ¿no? Una, en que tengas conformado a nivel municipal tu comité de seguimiento e implementación de la Agenda 2030. No en todos los municipios se llama de esta misma manera, ¿no? Cada cual también acomoda su nombre particular. Dos, que esté, uno, que esté conformado. Dos, que verdaderamente se le esté dando seguimiento, ¿no? Y tres, puede, ¿no? Y esta ha sido, ya lo comento a nivel personal, de experiencia, muchas veces tenemos un importante trabajo de contribución, buenos trabajos, ¿no? De contribución a la Agenda 2030, pero no sabemos que estamos contribuyendo. No sé, una cuestión es la planeación, otra cuestión es el reporte y seguimiento. Muchos estados sí están alineando sus instrumentos, ¿no? Pero quizás no están, estados y municipios no están reportando, ¿no? Ese seguimiento, ¿no? Y ojo, porque es muy importante, porque a veces, aunque no tengamos definidas o vinculadas nuestras políticas públicas, ¿no? No estén vinculadas a la Agenda 2030, no quiere decir que no estés contribuyendo al cumplimiento de la Agenda 2030. Y le pongo un ejemplo muy sencillo por la importancia que tiene para los estados y municipios en México, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Sí. El FAIS, y principalmente para los municipios pobres, muchos municipios más empobrecidos, donde el Fondo de Infraestructura para la infraestructura social municipal es el principal fuente de ingresos a los municipios. Este es un fondo orientado a la lucha contra la desigualdad. Los criterios, ¿no? Los lineamientos para la construcción de las obras del FAIS en general y del FINS en particular están muy orientados a
garantizar los derechos humanos, a construir obras que tienen una incidencia directa, una incidencia complementaria sobre la pobreza. Sí, en 2022, si no me equivoco, son 92.000 millones de pesos orientados solamente al FAIS, ¿no? Eso es una contribución importante a la Agenda 2030. Que no lo estemos identificando como contribución a la Agenda 2030, esa es otra discusión. Mi recomendación sería, pues comencemos, ¿no?, a visibilizar como un instrumento que, ¿no?, de aportación que llega a todos los municipios, puede ser una primera herramienta para mostrar nuestra contribución. Y ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, redondeo nuevamente la idea. Uno, hay que identificar cuántos municipios le estamos dando, tenemos planes municipales, planes derivados y presupuestarios vinculados con la Agenda 2030 en términos de planeación. Dos, ¿cuánto estamos dando en términos de seguimiento? Y tres, ¿cuánto estamos reportando, ¿no?, en materia de los informes voluntarios municipales, ¿no?, de cumplimiento a la Agenda 2030? Son elementos totalmente diferentes. Puede que no lo esté haciendo, puede que sí lo esté haciendo, pero que no le esté reportando, ¿no? Esas dos cuestiones diferentes. Y cuando no le estoy reportando, pues tratemos también de construir, por eso digo la Agenda 2030, si entendemos bien cómo está estructurada y cómo se reporta, hay que identificar, aunque aparentemente no tengamos identificadas acciones, el FAIS, por ejemplo, es un buen instrumento porque contribuye a solucionar algunas cuestiones. Una obra, sí, un piso de tierra que se garantice a una casa tiene una implicación en solucionar una de las carencias sociales, ¿no?, de una vivienda. Y por ahí comienzas tú a mostrar con construcciones de piso de tierra, con construcciones de obras, ¿no?, de acceso al agua potable, ¿no?, que estás contribuyendo a reducir la pobreza, porque tienen que ver mucho con los indicadores de pobreza y por lo tanto seguro que estás contribuyendo al ODS 1 o al ODS 2, porque un piso de tierra pues también tiene implicaciones importantes sobre la eliminación, ¿no?, del acceso a los parásitos, ¿no? Estás viviendo en piso de tierra, estás con mucho acceso, mejor dicho, a parásitos y más, entonces también va a tener una obra simple como piso de tierra, va a tener también implicaciones para la salud, ¿no? Y puede que hasta para la igualdad de género, y sobre todo porque los lineamientos del FAIS 2022 tenían especifican, ¿no?, que están orientados a la lucha contra la desigualdad, ODS 10, ¿no? Entonces, comprender la Agenda 2030, por eso digo, disculpen que repita, pero creo que es una idea muy importante, conocemos la Agenda 2030, no es una camisa de fuerza, y me va a ayudar una vez que yo la comprendo y una vez que tengo todas mis acciones, me va a ayudar mucho a mostrar cómo estoy contribuyendo a su cumplimiento. Muchas gracias, maestro. Y bueno, voy a dar lectura a una más, solamente que ya estamos sobre el tiempo para que nos apoye con una breve respuesta. ¿Cómo se puede verificar o dónde podemos visualizar el porcentaje de cumplimiento por cada entidad federativa y saber si existe algún documento donde se ve reflejado ese incumplimiento o porcentaje no alcanzado y saber qué acciones no se cumplieron? Y ya tiene habilitado. La página de INEGI, la página de INEGI, Agenda 2030 MX, ¿no? Ahí está, es la página para darle el seguimiento, ¿no? A nivel federal, ¿no? Por eso siempre destaco, pues, estas bondades, ¿no?, que se tiene en México en avance
¿no? En temas de datos, ¿no? Con el INEGI, pues ahí pueden consultar no solo los avances, ahí están los metadatos de los indicadores, ahí está toda la información para construir cada uno de los indicadores localizados para el caso de México, ¿no? Y pues ya específicamente de los porcentajes de avance a nivel municipal, ahí sí tengo que consultarles un poco y les paso la información posteriormente. Creo que esto es importante en términos de incidencia política, en términos de rendición de cuentas, ¿no? Por ahí están los porcentajes, porque también podemos analizar los informes trimestrales de la cuenta pública, ¿no? Y ver, ¿no? Cómo se van a hacer todo tipo de análisis, ¿no? En estos informes, a ver si están vinculados o no con la Agenda 2030, o también podemos analizar las matrices, las mix, ¿no? En el FAIS, ¿no? Ver cómo los instrumentos están contribuyendo a realizar obras, ¿no? Que tengan incidencia directa, ¿no? Sobre, ¿no? El cumplimiento de los derechos humanos y de la Agenda 2030 en general. Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, tuvimos varias preguntas, las cuales agradecemos mucho, pero por cuestiones de tiempo se le harán llegar al ponente para su puntual seguimiento. Entonces, bueno, a continuación vamos a dar paso a nuestro cierre y en ese sentido le cederé el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. Adelante. Gracias, muy amable. Oye, Fiodor, pues al final te bombardearon con muchas preguntas, ¿eh? Cosa que celebramos. Y fíjate qué buen comentario te estás haciendo yo, porque varias de las preguntas que se quedaron un poco en el tintero, digo, varias fueron respondidas muy puntualmente. Y otras, yo diría, amigos, amigas, que justamente este seminario tiene continuidad. Entonces, sería muy interesante, Fiodor, que pudiésemos retomar esas preguntas, porque como las fuimos leyendo, muchas ya tienen este interés de manera muy puntual en, bueno, ¿qué me toca a mí como autoridad municipal, no? ¿Cómo puedo ver yo dónde, qué tanto ha cumplido mi municipio y qué tanto ha cumplido, por ejemplo, mi estado? O cuáles son esas áreas de oportunidad en donde mi municipio todavía pudiera crecer más en esta respuesta pertinente para la Agenda 2030. Y realmente me gustaría ir cerrando esta sesión con un comentario final que hizo Jesús Palazuelos, que yo sintetizaría más o menos de la siguiente manera. En los gobiernos locales, Fiodor, hacemos cosas, pero no sabemos que esas cosas contribuyen a la Agenda 2030, ¿no? Entonces, pues de eso trata este seminario, amigas, amigas, que podamos visualizar de manera conjunta qué es la Agenda 2030 y que ustedes vayan identificando justamente sus acciones del diario, porque de verdad es lo que hemos visto también nosotros. Todo lo que ustedes hacen, servicios públicos, obra pública, reglamentos, finanzas públicas, transparencia, todo abona a la Agenda 2030. Entonces, ese era el propósito de las siguientes 4 sesiones. Los esperamos, además de la constancia que les habíamos invitado a participar. Y bueno, pues maestro Fiodor Rodríguez, especialista de PNUD, te agradecemos enormemente que nos hayas acompañado el día de hoy. En nombre de la Secretaría de Gobernación, en nombre del INAFED y de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, te damos las gracias por acompañarnos y por poder concertar con ustedes este ciclo que hoy está arrancando. Y a todos ustedes, amigas, les damos las gracias por acompañarnos. No dejen de seguirnos en la siguiente sesión, Implicaciones Prácticas del Enfoque de la Agenda 2030, jueves 23 de febrero, de 1 a 2:30. Y muchas gracias a todo el equipo de INAFED que hizo posible esta transmisión. Que tengan una gran tarde. Nos vemos en la siguiente.